a dar por acá. Listo. Entonces, empecemos con el pequeño repaso. Veamos la anterior. Ya entramos en este tema de funciones. Entonces, mejor repasamos con más calma porque pues vimos como toda la parte de la función, digamos, normal. Ahí llenen lo de la asistencia o pongan los unos más bien. Vamos a ver, función coseno. Recuerden que este tema de funciones, la idea es que el eje X pues son los grados en radianes y el eje Y son como los resultados, en este caso de aplicar coseno a cada uno de esos ángulos. Y las imágenes, esos resultados van entre -1 y 1, tanto en coseno como en seno. Ok, luego teníamos tangente, que teníamos la restricción como tangente seno entre coseno, entonces es cuando coseno es 0. Eran de la forma un número impar por pi entre 2. Donde se indefinía. Vamos a ver, por acá secante es 1 entre coseno, así que es lo mismo, la restricción es cuando coseno se hace 0. Y el ámbito más bien es R, excepto los valores entre -1 y 1. Parece. Imagen que contiene gráfico. Bueno, eso se hace solo. Descripción generada automáticamente. Ok, cosecante, igual, nada más que está un poco más corrida. Está corrida pi medios, ¿verdad? Esa es la relación que hay entre esos. Cotangente, entonces va bien cotangente, como es coseno entre seno, entonces es donde seno se hace 0, o sea, en cualquier número entero por pi. Ahí es donde estarían las restricciones. Y tienen pues esa forma. Paridad de una función. Recuerden que f de menos x es igual a f de x, eso es par. Y eso era cuando se reflejaba con respecto al eje Y. Y este otro era como la imagen del valor pues por ejemplo, un valor en el eje X negativo, su imagen estaría obviamente en el eje Y, pero el mismo valor, nada más que cambiando de signo, su imagen sería la misma imagen, pero con signo opuesto. Ya hice un enredo, es que quería decirlo que es a la vez reflejar dos veces, reflejar este para acá y para abajo. O sea, reflejarlo con respecto al eje Y y después con respecto al eje X o al eje X y luego al eje Y. Y así uno obtiene esto, las impares. Ya teníamos esta tablilla por ahí. Y luego vimos esto de periodicidad. Había un periodo P, por ejemplo, en coseno de alfa más o de X más 4pi. Eso es, P es 4pi, es un periodo, pero el periodo más pequeño, sería el, el menor número que se le llama periodo. Ajá, el más pequeño es el que se le llama periodo y el valor de P puede ser 4pi, 8pi, 16pi y así en estos casos. Y después tendríamos el más pequeño, que es cuando se cumple ese patrón y se vuelve a repetir. Amplitud. Amplitud era esta fórmula, el punto más alto, la imagen más grande menos la imagen más pequeña, y entre 2. La de coseno y seno es 1. Gráficas, nuevamente las gráficas. Bueno, ahí vienen detalles, tampoco vamos a extendernos mucho. Más detalles eran esos. Y gráfica de la función cos. Ok. Las características. Ok, y después nosotros hablamos de esta parte para completar como eso que hacía falta de los temas que se van a hablar. Entonces,
Las gráficas de las funciones trigonométricas de la forma a seno de kx más c más b y f de x a coseno de kx más c y después con tangente. Entonces la amplitud era el valor absoluto de a. El periodo era 2pi sobre k. El corrimiento de fase es esa constante c que suma dentro del coseno, de seno, de tangente. Y el rango, si es este, es b más el valor absoluto de a y b menos el valor absoluto de a. Bueno, entonces más o menos como iríamos, serían calcular imágenes. Sí. Bueno, tendríamos que hablar un poco de esto. Al final lo que me dijeron fue que viera pues los ejercicios y así nos ubicamos un poco. Así que podríamos ver eso. Ok, entonces este sí, ya se los he explicado más detalladamente. Veamos un momento qué pasa en la práctica. Aquí está. Ok, trigonometría. Ya, ustedes tienen esto. Yo no sé si a alguien se le perdió o así para pasarlo de nuevo, como quieran. Pero vamos a intentar relacionarlo con esta parte. Calcular las imágenes de un número real bajo cualquiera de las 6 funciones a partir de un par ordenado de la circunferencia asociada a ese número real. Ujú. Ok, ecuaciones, identidades, funciones, círculo debería estar aquí. Entonces, ok, creo que esa pregunta se relaciona. Ok, sí, muy bien. Un punto y después tangente de ese número real K. Ajá, el número real K le corresponde la circunferencia trigonométrica al punto de coordenadas, estas dos coordenadas. Entonces, tangente de K es igual a, ok. Em, Vamos a ver, ¿qué haríamos, qué podríamos hacer con este ejercicio? Tenemos este punto, raíz de 10 sobre 10 y este otro punto. Si uno quiere saber, coño. Si uno quiere saber si está en la circunferencia, ¿qué podríamos hacer para saber si está en la circunferencia unitaria? Por ejemplo, raíz de 10 sobre 10 y esto otro. Voy a traer la distancia entre puntos, pero sería, sí, la distancia de este punto al 0, 0. A ver si da 1. Y si no da 1, entonces usábamos la otra fórmula que era más general, que era que teníamos que obtener una distancia y así. Había una parte exactamente para esto. Ahorita no lo vamos a ver para continuar, ver la materia y enfocarnos en práctica. Pero aquí vemos un poquito de esto para ver cómo son las preguntas. El punto de la circunferencia trigonométrica asociada al número real menos raíz de 17 pi sextos. Ok. Por ejemplo, esto uno lo podría ubicar. Vean estas respuestas. Estas respuestas puramente un ángulo especial al final. Entonces esto se va a relacionar en su ángulo de referencia, un ángulo especial. Y luego si uno ubica el cuadrante, pues ahí concluye estos signos. No sé si alguien tiene dudas o así. La idea es que igual practicarlo más, definitivamente, tal vez con la práctica ahí queda uno como cómo se hará o así, tal vez. Pero bueno, lo bueno es que si hay buena práctica aquí, está interesante.
¿En dónde se ubica coseno de 5pi y cotangente de 2? Ok. Voy a traer la calculadora porque si no, pues está difícil, ¿verdad? Listo. Graficar las 6 funciones trigonométricas, identificar el dominio máximo, rango y periodo de las gráficas de las funciones. Creo que eso es y como, no sé, eso está muy explícito ya en lo que hemos hecho, estas cosas. Esto, ahí en esa tabla, esos puntos o esa parte está fácil de comprender con esta parte. Pienso yo, si a alguien no le queda claro algo de esto, después lo quiero usar, pues está difícil. Entonces, si pueden preguntar, estaría perfecto. Deducir y aplicar las identidades trigonométricas. De esto sí nos dedicamos un buen rato. Analizar las restricciones del dominio y codominio para que las funciones trigonométricas sean biyectivas. A esto vamos y resolver ecuaciones. Ok, restricciones del dominio y codominio. Vean la importancia en la función inversa. Funciones trigonométricas inversas en los rangos estándar. Analizar las restricciones del dominio y codominio para que las funciones trigonométricas sean biyectivas. Calcular imágenes de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a ver esa parte. Ahora sí, ya entramos en materia. Ven que nos falta poquito esto y ecuaciones, y decir otras funciones. Dice, anteriormente se trabajó encontrando el valor de una razón trigonométrica para un ángulo dado. Ajá, para un ángulo dado, ¿cuál es el valor de esa razón trigonométrica? Tarde o temprano se necesitará resolver el problema inverso, lo que significa que dada una razón real, determinar el o los ángulos citan tal que una razón trigonométrica A calculada sobre cita de como resultado R. Ok, como por ejemplo, coseno de cita igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, ¿cuál será esa cita? ¿Cuál o cuáles son esos valores? Para esto es necesario encontrar para cada una de las funciones trigonométricas básicas una función inversa. Y al final esas funciones inversas son coseno a la menos 1, seno a la menos 1, tangente a la menos 1. Eso no es 1 sobre coseno, 1 sobre seno y 1 sobre tangente. Eso no es así. Es una notación de que es la función inversa, como cuando escribíamos f a la menos 1. Entonces hace referencia a eso. Entonces mejor lo vamos escribiendo en rojo para evitar ese problemilla por ahí. Note que coseno a la menos 1, digamos de cita, no es igual a 1 sobre coseno de cita. No, no, no cometamos ese error. Es simplemente esa notación. ¿Y cómo ponemos eso en la calculadora? Por ejemplo, con lo de shift y cos. Entonces, en la calculadora. Profe, creo que no, no debería darse. En calculadora no lo vamos a ver, yo estoy pensando lo mismo. Eso no como mi conciencia. Bueno, ustedes tienen que resolverlo. Recuerden, lo importante aquí es pensar en cuál me da raíz de 2 sobre raíz, 1 sobre raíz de 2. Entonces tenemos aquella tabla. Qué bien. Con aquella tabla, pues entonces uno sabe que los que tengan un ángulo de referencia de tanto y así, eso es lo que les voy a explicar en detalle.
Pero bueno, para futuras ocasiones, ahí va a estar la calculadora ayudándoles. Algo más quería rescatar con esta parte exactamente. Sí, pues es nada más notación. Entonces, y aquí está. Tal que tenemos eso. Claro, eso hay que redefinirlo un poquito porque nos puede dar un problema. Eso es lo que les acabo de hablar. Y también esto, arcos, arcen y artan. Denominadas respectivamente es arco coseno y ¿Por arco qué tan. arco? ¿O no tiene idea? Arco, arco, seno, arco. No, arco. Será referencia al arco que termina. Aquí tenemos un resultado y pues eso al final. No, pero lo podemos averiguar. Vamos a ver. Luego, nunca me han preguntado eso en realidad. Está interesante. Según el teorema 11 del folleto, funciones, bueno, la parte de funciones por allá, que nadie se acuerda exactamente ese teorema 11, para que una función sea invertible es necesario y suficiente que sea biyectiva. Y recuerdan que era biyectiva, era una relación 1 a 1, entonces aquí, pues, yo sabía que iba a preguntar cómo es en cálculo al final. Pues no, ya. Va a ver, así igual no, y las preguntas no van a ir muy allá con respecto a esto, son razonables y pues, luego pasamos el video para no mentir. Y aquí vamos a ver todo eso. Entonces, son sobreyectivas. Ajá. Recuerden que para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva. Inyectiva es que una imagen tiene una preimagen o menos. Hagamos un repaso. Entonces, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva más sobreyectiva. No es que se sumen, es como esto y esto, ¿verdad? No me malinterpreten. Inyectiva. Entonces podríamos hablar rápidamente de que cada imagen tiene una o cero preimágenes. ¿Ok? Luego, sobreyectiva. Cada imagen tiene uno o más preimágenes. Ajá. 1 0 o uno más. Y la perfecta, digamos, la combinación entre estas dos es biyectiva. Aquí, cada rato pierdo eso. Una imagen con una preimagen. Ok, recuerdan que hablábamos de una relación 1 a 1. Entonces vamos a chequear un momento cuáles, pues aquí viene muy claro que es calcular imágenes de las funciones trigonométricas inversas en los rangos estándar. Cero coseno y tangente, no era, qué raro. Estoy casi seguro de que solo eran esas tres. Analizar las restricciones del dominio y codominio para las funciones trigonométricas en calcular imágenes.
Ah, estas eran las que solo hablaban de 3, vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos de tangente. Esperar un momento. Tangente de X. Ahí está tangente. ¿Alguien puede decir qué es de esas 3 definiciones? Se las voy a colocar de nuevo. Aquí está inyectiva, sobreyectiva y pues biyectiva. Ok. Entonces, ¿esto qué es? Nadie sabe qué es. Sí, sí, no, no. Sí. Será inyectiva. Le damos la definición de inyectivo. Cada imagen tiene una o 0 preimágenes. Ok, dice Josafat que es sobreyectiva. Correcto. Cada imagen tiene, perdón, una o más preimágenes. Pues claro, si ustedes toman, por ejemplo, el 8 tiene infinitas preimágenes, una por acá, otra por acá y así. Entonces es sobreyectiva, pero no inyectiva. Y ahí es donde viene el gran tema de que qué se hace ahora. Entonces, el problema está en que son como demasiados. Entonces, ese problema se soluciona tomando solamente este. Este que está acá. Se toma solamente este, o sea, se restringe el dominio. ¿En qué intervalo se restringe el dominio? ¿O qué intervalo restringirían ustedes el dominio para tener solamente una? Solo una de esas. Ok, yo tengo una respuesta. Menos 2 a 2, no. Vea que menos 2 está aquí, entonces esta parte quedaría por dentro. De 0 a 2, tampoco, porque sí, no, porque vamos a tener valores que no van a, imágenes que no van a tener preimagen. Por ejemplo, de prácticamente de 0 a menos 2 no van a tener preimagen. Vamos a ver cómo se comporta esta cosa. Esto lo voy a borrar. Ah. Aquí el chiste es un poco como cuando uno quería hacer esto, la cuadrática, y quería calcular una inversa. Entonces usted tenía que restringir el dominio porque la cuadrática es sobreyectiva. Entonces uno se tenía que quedar con un lado, 0, y digamos, bueno, aquí a más infinito. Entonces, con solo un lado es una relación 1 a 1. Una imagen con una preimagen, una imagen con una preimagen y así. Entonces, eso sí tenía inversa. Ok, en este caso, pues vamos a ver si esto... Ay. Ok, qué raro, no quería. Espérate. Sería esto, bueno, nada más respetando el mismo intervalo y ya está, que es la inversa de la de x al cuadrado en raíz de x. Entonces, algo así estamos haciendo ahorita. Queremos redefinir un poco mejor tangente. Ustedes están dando su propuesta como de menos 2 a 2, así, tangente de x. Entonces ahí está, de menos 2 a 2, pero no sirve porque, por ejemplo, el 6 tiene 2 preimágenes. Luego de 0 a 2, tampoco, porque aquí hay valores que no tienen preimagen. Y la idea es que para que sea inversa es que cumpla estas dos al mismo tiempo. O sea, cada imagen con una preimagen al final, cada imagen con una preimagen. Entonces ahí
principalmente es recordar que en tangente, tenemos estas asíntotas. Entonces sería de una asíntota vertical a la otra asíntota vertical. Y esas asíntotas o esas rectas verticales se relacionan con los puntos donde se indefinen. ¿Cuál es el primer punto para un ángulo positivo en el que se indefine tangente? ¿En qué valor se indefine tangente? Todo esto es de tener las cosas claras realmente, no son preguntas difíciles. ¿Dónde se indefine tangente? El primer valor. Tangente de X es seno de X entre coseno de X. O sea, prácticamente la pregunta sería, ¿cuál es el primer valor en donde coseno vale 0? El primer valor positivo para el valor, para X. Muy bien, correcto. Pi medios, vean, ahí ustedes tienen que ser un poco mañosos con lo del círculo, porque entonces, vamos a ver, coseno es X, entonces en pi medios, justamente ahí es donde coseno vale 0. Ven, no era algo sumamente difícil, pero sí es de tener esas cosillas claras. Entonces, si nosotros tomamos tangente y lo ponemos, en realidad hacia el otro lado sería menos pi medios. Espero que eso sea, que una respuesta llegue a la otra, menos pi medios y pi medios. ¿Será que sí sirve? Sí. Y ahí está. De menos pi medios a pi medios. ¿Y esto qué sería? Biyectivo. ¿Ok? Y entonces esto tiene inversa. Entonces, artan de X, ahí está. Recuerden que hay una relación directa entre estas dos, o uno las puede visualizar por medio de una reflexión sobre y igual a X. Si reflejamos la que está en naranja sobre este eje y igual a X, entonces obtenemos esta otra. Y esa era gráficamente la relación entre una y la otra. También recuerden que la función inversa, pues si el dominio es de menos pi medios a pi medios, ahora ese es el ámbito. Ajá, y entonces, si podemos visualizar aquí solamente el ámbito, o sea, visualizar la inversa para imaginarnos pues el ámbito, sería de menos pi medios a pi medios. El dominio se puede notar que es R, ¿verdad? Todos los valores en X sí los estamos usando. Antes estábamos usando todos los valores de Y, ahora todos los valores de X. Entonces, ese es como el juego, vean. Veamos otra vez aquí. Entonces, aquí dice que las restricciones del dominio y codominio para que las funciones trigonométricas sean biyectivas. Calcular imágenes de las funciones trigonométricas inversas. Prácticamente, uno haciendo este análisis solo le faltaría calcular imágenes. Pero calcular imágenes es como calcular preimágenes en la otra. Entonces hay algo de relación ya establecida. El asunto es con seno y coseno. Seno de X, porque pasa lo mismo, esto es sobreyectivo. Entonces, tenemos que tomar, pues, un pedazo. Sería el periodo, ¿no? Sería el periodo. Lo que pasa es que en una, a ver, sería, lo más razonable sería tomar de menos pi medios a pi medios. Ajá, porque si uno toma el periodo, pasa varias veces por estos puntos. Y está mal. Entonces, si hacemos esta cosa Ah, pero es que creo que igual quedan valores sin. O sea que sí se. sin evaluarse, Ajá. Sería desde
queda pegado esto. ¿Pi? Ujú. Más o menos. No quiere. Dame un chance. Ok, o podríamos hacer trampa y ver un toque arcén. Ajá. Y a partir de esto, alguien me podría decir cuál fue el dominio que se tenía, o cuál es el dominio que se tiene que tomar en Zen. Zen de X. Voy a dejarlo así de momento y ahorita lo arreglamos. A ver, el dominio ahora es el codominio, o sea, bueno, ahora es el ámbito. Y esto parece que sí, que es pi medios. De menos pi medios a pi medios. Entonces vamos a hacerlo así. Si es así, pues sería una menos que hay que aprenderse, pues es igual a la tangente. Están como, ajá, compartiendo. Entonces tenemos eso. Ven, ahí, ahí se están usando todas las imágenes porque se están usando, o más bien, sí, todas las imágenes porque va desde -1 hasta 1, está completo. ¿Ven? Entonces para esta parte es biyectiva, seno. Y uno diría que con coseno se hace exactamente lo mismo. Con coseno, vamos a hacer la prueba, coseno. Pero efectivamente eso no está bien, porque eso no es biyectivo. R. Ok, dice Lisette que con coseno de 0 a pi. Vamos a hacer esa prueba. 0, eso es una O. 0 a pi. Muchas gracias. Vamos a ver. Ok, desde -1 hasta 1 y no repitió valores. Correcto, vamos a recordar cómo era coseno. Entonces, ahí está. Bueno, coseno de 0 a pi, seno y tangente de menos pi medios a pi medios. Creo que no son tantas cosillas. Bueno, en el caso de ustedes, pues es más que todo entenderlo, porque la materia la tienen. Entonces ya entremos a esa parte, pero ya comprendemos qué es lo que nos van a ir a hablar. Mm. Ajá, aquí hablan como de ese problema, que en realidad lo que hablan aquí en el fondo es todo el problema de que no es biyectivo, que hay varias preimágenes y todo eso. Se deberá redefinir el dominio. Listo, ya lo redefinimos. Entonces, aquí está, esa es la que acabamos de hacer. Coseno va de 0 a pi, así lo redefinen. Y las imágenes sí están de -1 a 1. Ok, vean que hay que cambiar un poco ahorita la idea. Porque arco coseno, más bien, lo que antes era imagen, ahora es preimagen y viceversa. De 0 a pi quedaría de este lado. Y ahí está la primera. Y ahí está la parte de la gráfica que se toma. Vean qué completo está esto, porque tiene cómo es coseno, cómo es arco coseno y hasta la función identidad para que se note como que se refleja con respecto a ese eje, al eje y igual a x, o a esa función. Listo, de aquí tomamos esta foto.
Vamos a ver qué más dice aquí. Por otro lado, en virtud del resultado sobre la composición de funciones. Ok, la composición de funciones sería el coseno compuesto con el arco coseno de R, pues da R, y el arco coseno de coseno de zeta da zeta, o el ángulo que uno tenga ahí. ¿Recuerdan eso? Que F de F a la menos 1 de X daba X. Ya corté, era algo así. Ah, bueno, aquí no está escribiendo nada. Esta parte. O de Y en este caso, y daba Y, y después esto. Y ahí están. De esa parte, algo similar es lo que se está haciendo aquí. Bueno, voy a dejarlo por ahí, pero no lo voy a pegar. Y entonces se tiene esto. No sé si recuerdan, pero cuando vimos esa composición con la exponencial, entonces eso introdujo todo el tema, prácticamente fue así, todo el tema de ecuaciones, porque nos lleva a ciertas propiedades que nos permiten ahora sí resolver ecuaciones. Entonces aquí está como un resumen de las propiedades, el dominio es este, el ámbito es ahora lo que era grados. La función siempre es decreciente, son detallillos esos, corta el eje X en el punto 1,0, corta el eje Y en el punto 0, pi medios, vamos a ver un momento. 1,0 y 0, pi medios y después está aquí el otro punto. Bueno. Luego la función seno, prácticamente esto ya se vuelve algo un poco repetitivo, pues ya vimos hasta por qué tomar estos intervalos. Uno puede tomar otros intervalos, eso es válido. Ustedes podrían, en vez de tomar este, tomar el siguiente, de pi a 2pi. ¿Ven? Nada más que fue como un convenio y se tomó este intervalo. Entonces, hasta en las calculadoras se resuelve con ese primer intervalo y las cosas. Supongo que también es el más cómodo. Es que es el más cómodo de trabajar porque si nos ponemos a reflejar esto, pues queda por aquí arriba, pues todo extraño en el aire. Y ya todo está de esa forma, de arcos de C, claro, de C. Ok, y la X. Ya no quiere arcos. Ahí está. Ven, y sería más bien este, no ese otro. Sí, correcto, el más fácil. Función seno. Entonces se invierte simplemente. Ahora sería arcsen de y igual a x. Y obtendríamos el ángulo para el cual, para cierto valor. Y aquí está el gráfico. Vamos a copiar por partes. Y aquí pues esa parte que es la que se toma. De menos pi medios a pi medios. Por otro lado, en virtud del resultado, otra vez esto que recalcan aquí. Sen de arcsen de R es R y pues el otro, el ángulo es el ángulo.
y características. Todo está muy claro aquí. Si yo me pongo a escribir esto es una pérdida de tiempo. Porque más bien hasta la letra no queda. Jamás va a quedar así, ¿verdad? Y tangente se toma de menos pi medios a pi medios y las imágenes todo R. Así que cuando damos vuelta a eso es todo R y las imágenes de menos pi medios a pi medios. Creo que fue un poco bueno verlo primero por nuestra cuenta. Y aquí estaría la gráfica y este es el del centro, es como el que se toma. Bueno, aquí creo que en la pasada voy a tener que cambiarlo porque es muy importante resaltar que R, vean lo que dice aquí, para todo R en R y para todo Z que esté en ese intervalo, porque nosotros sabemos que los ángulos están por todo lado, o sea que pueden haber de cualquier tamaño, pero aquí piden que esté en ese intervalo para aplicar esta propiedad. Entonces, pues eso es muy importante. Eso es como el gran detalle que hay que tener cuidado aquí en la solución de estos ejercicios. Entonces, voy a ver si lo retomé en el anterior. Aquí no. Vamos a ponerlo bien. Con esta parte de arriba, ¿ven? Y este más bien le puse extra, creo. Le vamos a quitar esta partecilla. Y esto. Listo, espero que ahora sí. Bueno, aquí ahí queda más claro. Seguimos. Y las características. Pues es como repasar un poco lo que ya viene ahí, ¿verdad? El dominio es R, el ámbito es de menos pi medios a pi medios, la función siempre es creciente, corta el eje X, el eje Y en el punto 0,0, aquí se puede apreciar eso. Sería el azul, el que está en azul. Es asíntota, ok. Es asintótica ajá, muy bien. Así se va esto. A Y igual a menos pi medios y también a Y igual a pi medios. Se queda ahí solo. Y ecuación, ok, sí, efectivamente, no lo aclararon aquí, por eso a mí me extrañó un montón, pero son esas tres. Ven qué bonito, no se pusieron a hablar de las otras y sí. Claro, esas tres, seno inverso, coseno inverso y tangente inverso, y efectivamente con eso uno puede calcular las otras. Ejercicios para contextualizar cómo se va a evaluar esta parte. Y luego continuamos con nuestro último tema de ecuaciones y estamos pues este mes prácticamente, nuestro último mes. Entonces, No, pero. sí, yo lo digo con Ah, dolor. Digo con dolor en el pecho. Creo que me llamaron, pero bueno, no se puede. Bueno, para eso ustedes son expertos también.
Vamos a ver. Ok, si es que necesitan campo. Sin hacer uso de la calculadora, pues ¿para qué la calculadora? Aquí nadie menciona la calculadora nunca. Determine el valor numérico de las siguientes expresiones en su forma exacta. Ok, ahí les dejo eso. Tienen el folleto por ahí. Intenten hacer estas, porque tampoco puedo ponerles todo de momento. Denme un chance para arreglar eso. Es que sí ocupan. Solo cambiar ahí los carros. Ya vengo, perdón. Muchas gracias ahí por la espera. Coseno de arco, coseno de raíz de 2 sobre 3. Entonces todos sacan sus resúmenes y ¿cómo sería ese? Ok, dice que el primero está dentro del intervalo. Ahí está, punto clave en lo que les dije que es el gran cuidado que hay que tener, el uno. Entonces, raíz de 2. Esto se ve un poco. Seguro es que esto está muy pequeño. Muy bien. Raíz de 2 sobre 3 está entre menos 1 y 1. Excelente. Y ahora sí, ¿cuánto daría eso? Pues dice raíz de 2 sobre 3. Muy bien. Entonces, esto es igual a raíz de 2 sobre 3. ¿Qué pasa con el segundo? En el 2. Que me escriba ahí. Ok, un medio y por la misma razón. Entonces, este es un medio. Pues tenemos que ese un medio está entre menos 1 y 1. Un medio. El 3. Entonces ahí hay que pensar en tangente. Hay que ver esa parte tangente, ¿verdad? Vamos a ver qué decía aquí. Tangente era el último. Y dice, para todo R en R y para todo Z entre menos pi medios y pi medios. Menos pi medios y pi medios. Entonces, ¿será que esto está ahí? Entre menos pi medios y pi medios. 14 pi tercios. Ok, entonces, no, efectivamente. em, muchas gracias. Hay 14 pi tercios no pertenece a ese intervalo de menos pi medios abierto. Bueno, aquí es importante eso porque ahí es donde se indefinen justamente en esos extremos. Entonces, de menos pi medios. Ok, pero ¿qué podríamos hacer con toda nuestra experiencia en esta área? Nos está dando problemas, no está en ese intervalo. Bueno,
Aquí lo que uno hace es acudir a la periodicidad, ¿ok? Porque por esa periodicidad, ¿cuál es la periodicidad de tangente? ¿Cuál es el periodo de tangente? ¿Recuerdan cuál es el periodo? Vean, esto es importante también buscar las cosas, saber dónde está todo bueno, porque esto les va a ayudar un montón, ¿verdad? Ya esto es un poco más obvio. Si hablamos de la parte de periodicidad, entonces teníamos amplitud, periodicidad de una función. El periodo de seno, coseno, secante y cosecante es 2pi. El periodo de tangente y cotangente es pi. Entonces, como este número es mayor, uno puede calcular tangente por la periodicidad de tangente. Entonces, ustedes empiezan a probar esto. Tangente de 14 pitercios tiene que ser igual a tangente de 14 pitercios. Otra vez escribe 4 así medio raro, pitercios. Más kpi. Y ese k pertenece a los enteros. Entonces, si ya en el fondo lo que uno hace es empezar a restar vueltas, en este caso porque es más grande, o restar de pi en pi. Entonces, aquí, por ejemplo, 14 pi tercios, y lo voy a hacer en la calculadora. Por ejemplo, si restamos, más que todo es el 14. 14 entre 3 es 4,6. Entonces, si le restamos 1, da 11 tercios de pi, y ese todavía es mayor. Luego da 8 tercios, y así sigue 1. Luego da 5 tercios, 8 tercios. Luego da 5 tercios. Luego da 2 tercios, que vean que 2 tercios ya se está aproximando, 2 entre 3, 0,66, y tiene que ser menor a 1/2, a 0,5. Haciendo justamente esto mismo. Restando pi al resultado, le van restando pi a 11 pi tercios. Voy a escribir un poco más para que no queden dudas. 11 tercios de pi menos pi. Luego 8 tercios de pi menos pi. Luego 5 tercios de pi menos pi. Uno en lo que va colocando un k mayor. Eso es lo que uno iría haciendo, o menor más bien. Y en la última se obtiene 2 tercios de pi menos pi. Vamos a ver si quedó bien. 2 tercios menos 1, menos 1 tercio. Y sí está, este morado, antes era verde, yo creo. Y este sí pertenece entonces a menos pi medios hasta pi medios. Y gracias a esa parte de periodicidad, uno puede calcular entonces tangente de... ¿Cuánto era? 14 pi tercios. 14 pi tercios, sí. Tangente de 14 pi tercios va a ser igual a tangente de menos pi tercios. Ok.
Entonces, después lo que uno hace es hacer, en vez de el ejercicio así como está, arcotangente de tangente de esto, lo cambia un poco a arctan. Me faltó una arc. Ah, bueno, ahí me faltó. Estoy pensando en estos resultados. Tangente de menos pi tercios. Y aquí nada más, ahora sí eso está dentro del intervalo, entonces es menos pi tercios. Esto es como una reparación, ustedes lo podrían ver así, ¿verdad? Nosotros teníamos 14 pi tercios y eso no estaba en el intervalo, entonces empezamos a restarlo hasta que caímos aquí y lo calculamos más adelante. Eso lo podemos relacionar con justamente con esta parte, por ejemplo, tangente. Quitamos este y este. Entonces sería como que estamos usando un ángulo que está por fuera del intervalo que nosotros seleccionamos para calcular inversos. Alguien le dice cuál es la preimagen prácticamente en este punto, por decirles algo. Entonces, usted se lo trae para acá. Todavía no está en esta, es que visualmente uno quiere que esté en esta para calcularlo, porque ahí es donde ya tenemos todo listo para lo del arco tangente y eso. Entonces, le resta otra vez pi y se lo trae para, ven lo difícil que es esto, no quiere. Se lo trae para este, le restan pi, se lo traen para este, y le restan pi y cae aquí, bueno, sería la imagen 4 o la preimagen tanto en radianes, porque ya estamos en el intervalo donde estamos calculando las imágenes de las funciones inversas. Entonces eso es lo que uno está haciendo en el fondo. Aquí, o lo que uno quiere es que quede dentro del intervalo que seleccionó, es lo mismo. Este sería todos esos pasos para el tercero y el cuarto. Voy a separarlo un poco, entonces ahí están esos, aquí está este y el cuarto. Arcoseno de sen de 5 pi cuartos. Ese 5 pi cuartos, uno toma la calculadora, 5 dividido entre 4, da 1.25. Y debería estar entre menos pi medios y pi medios. Así que debería estar, la parte numérica debería estar entre menos 0,5 y 0,5. No sé si eso queda claro por ahí. Si alguien no lo ve, me dice, no lo entiende. 5 pi cuartos es una forma de comprobar que esto no está aquí. Menos pi medios a pi medios. 5 cuartos. Lo que le estoy diciendo es que esto es 1,25. Y aquí tendríamos menos 0,5 sin el pi. Y 0,5. Y este 1,25 pues no está aquí adentro. Ahora, ¿cuál era el periodo de coseno? Mira, aquí es seno. Seno con coseno, están como mezclados. Pero no, igual eso está bien. ¿Cuál es el periodo de seno? De sen. Ajá, muy bien, 2pi. Entonces, ahí empezamos a restar 2pi. Porque es mayor este valor. Entonces, 5 pi cuartos menos 2pi. Aquí sería como a 1, a 1,25 restarle 2, así que debería quedar menos 0,75 menos 3 cuartos de pi al final, 5 cuartos menos 2.
Ajá. Menos 3/4 de pi. Ok. Menos 3/4 no nos sirven. Cierto, se vuelve a salir para el otro lado. Esto sigue sin estar ahí. No pertenece a menos pi medios. Pi medios. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Le restamos lo que deberíamos. Es como si nosotros tuviéramos un valor aquí, algo o algo estaría haciendo mal. Vamos a ver si al final en Zen nosotros tomamos esto. En Zen tomamos de aquí a aquí. Si hay un valor que le restamos, por ejemplo, le restamos una vuelta, caería aquí y cae afuera. Totalmente posible eso, que no queda en el intervalo que nos sirva. Ok, ¿a alguien no le queda clara esa parte? No. El problema que estamos teniendo. Le restamos para ver si queda adentro. Y pues más bien nos pasamos y quedó del otro lado. Ok, bueno, aquí hay un gran truco. En serio es un trucazo. Voy a explicárselos. Lo que hacen es pasar a usar coseno en lugar de seno. Entonces, sen de el original 5 pi cuartos es igual a coseno. Y aquí se van a esta parte de la materia donde tenemos, creo que hasta en la imagen aparece, debería aparecer en la imagen que les había enviado. Igual en nuestro caso es el resumen. Vean esta parte. Esto. Que también lo tenemos en esta parte de la materia. La relación entre el seno y el coseno. Entonces, supuestamente, según esto, este seno de alfa, alfa aquí es 5 pi cuartos, lo podríamos ver como coseno de 90 grados, pero estamos hablando en radianes, así que estamos dando radianes, sería pi medios menos 5 pi cuartos. Y esto lo arregla todo, vean. ¿Cómo se le podrían ocurrir si le ponen algo así? Pues están hablando del arcocoseno y después del seno. Entonces, tal vez arcocoseno de coseno de algo sería más fácil de calcular. Entonces, pasar de seno a coseno. Si no está, yo sé que no está como tan aterrizado de esta lógica, pero bueno. Esto sería coseno. 1/2 menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Sin tomarlo del pi ni nada de eso, entonces menos 3 cuartos de pi. Okay. Nuevamente, menos 3 cuartos de pi. ¿Será que pertenece o no pertenece a menos pi medios, coma pi medios? Entonces, ¿cuánto es menos 3 pi cuartos? Menos 0,75. Así que no pertenece, ¿ven? Esto no pertenece. ¿Qué le hacemos a eso? A ver si me están siguiendo, porque ya de hace rato no los escucho. ¿Qué hacemos con ese ángulo?
Nadie. Bueno, a ese ángulo hay que sumarle 2pi para ver si queda en el intervalo. Ah, ok. Vamos a hacerlo así, coseno de, o más bien, sí, coseno de menos 3pi cuartos es igual a coseno de menos 3pi cuartos más 2pi. Pero que esto es muy similar a lo que nos había pasado arriba. Ahora, ¿cuánto es eso? Eso sería menos 3pi cuartos, bueno, sin lo del pi, más 2, 5. Esto es coseno de 5 cuartos de pi. Y esto de acá, como esto es 1,25, entonces esto no pertenece. Ah, bueno, en coseno era, el intervalo era donde era diferente en coseno. Perdón, vamos a revisar. Coseno era de 0 a 2pi, no, de 0 a pi. Aquí está, de 0 a pi. O sea que nos pasamos porque no nos dio 1 o menor, sino que nos dio 1,25. Entonces esto no pertenece. Antes que puse. Ah, sí, mentira, aquí puse el del seno. Recordar que el que es diferente es el de coseno. Perdón, hay un error. 0 a pi. Y esto tampoco. De 0 a pi. Pero nuevamente hay otro truco más. Y es que coseno de menos 3pi cuartos es igual con lo de paro impar. ¿A qué era igual? Con lo de paro impar, con ese signo de menos. ¿Qué pasaba? ¿Salía o se iba? A eso, muy bien, wow. Ok, ok, muy bien, Aitilin. Y habló de este tema. Muy bien, la verdad. Estos los trucos, por decirlo así, es donde yo pienso que es un poco más de mucha dedicación para que a uno se le ocurra. Es totalmente probable, o posible más bien, pero sí requiere entender muy bien eso, pero excelente. Ok, y resulta que muy bien, sí pertenece entre 0 y pi. Ok, justamente sí está entre 0 y pi porque es 3 cuartos, 0,75. Listo, muy bien. Y ahora podemos devolvernos al ejercicio 4, que es arco coseno de coseno. Al final lo podríamos calcular así. Entonces, arco coseno de sen, que era lo que teníamos, de 5pi cuartos. Ajá, 5 cuartos de pi. Lo podríamos escribir todo para ver el proceso. Esto es igual a arco coseno de coseno y este nos quedó como menos 3pi cuartos. Luego, este de coseno y este lo quitábamos, se iba al signo negativo por las propiedades. 3 cuartos de pi. Y entonces ahí sí la respuesta es 3pi cuartos. Y ya está. Bueno, realmente quiero saber qué también quedó este ejercicio. Qué tan claro les quedó. Porque si tú tienes sus pasos, todavía más que lo otro.
Bueno, yo sí voy a resaltar que siempre con un tema nuevo, con un tema nuevo, uno se queda pensando en que algo así jamás se me ocurriría o que qué cosa más rara hasta que llegue, no sé, ese tipo de cosas. Pero un poco de práctica y ya en eso es lo que uno se fija, realmente no está tan allá, porque vean, las propiedades están contadas, realmente las propiedades no son cientos ni nada por el estilo. Lo que sí hay que tener es como esta guía que a uno le ayuda a saber como en qué cosas podría fijarse, por ejemplo, cambiar el seno por coseno, entonces aplicar estas propiedades que están acá. Luego, si todavía no sirve, tal vez no sumarle, sino nada más probar con lo del signo. La propiedad con el coseno es que se puede agarrar ese menos y pues quitarlo. Algo así es como se termina viendo. Y ya después hacer los cálculos. Entonces, aquí, este nos dio menos pi tercios. Para que quede aquí el resultado, menos pi tercios. Y el de abajo, 3 pi cuartos. Vamos a ver cómo tomo esta foto. Este es el resumen. Igual esa parte de ecuaciones nos va a ayudar un montón a agilizar todo esto. Vean este es bien bonito. Yo les voy a dejar solo este para que lo intenten, los que ya van teniendo un poco más de tiempo. Y más adelante me acuerdan cómo abordarlo así, ya cuando estemos con todo esto de práctica. Voy a enviarlo. Un montón de personas se metieron a Telegram, entonces se me fue el chat un poco. Listo. Es que vean esa respuesta, no es para que se asusten, pero sí puede tomar un buen rato. Ya en obtenerlo. Aquí hay otros también bien bonitos. Y vamos a ecuaciones. Vamos a tener tiempo para practicar. No se preocupen por haber visto como solo un ejercicio. Realmente aquí hay muchas cosas teóricas. Espero que hayan quedado bien. Entonces ya luego abordaremos para repasar todo. Por eso les digo, es que lo bueno de ver esta parte de ecuaciones es que uno va a agilizar más cosillas con respecto hasta las propiedades y así. Entonces dice, de acuerdo con las funciones arcocoseno, arcseno y arcotangente, es posible determinar un valor de zeta que satisfaga las igualdades de coseno de zeta igual a R1, seno igual a R2, tangente igual a R3, o sea, soluciones que estén aquí. En el caso de R1 y R2, tangente, las soluciones están entre menos pi medios y pi medios. En R, perdón. La incógnita de una ecuación por lo general forma parte del argumento de una o varias funciones. Aquí ya estamos aclarando cómo van a ser. Y por su naturaleza real deberá siempre estar dada en radianes. Sin embargo, esto no significa que no pueda utilizar instrumentalmente los grados para una mejor ubicación.
En el siguiente ejemplo exploratorio se pueden estudiar el proceso que permite determinar todos los posibles valores de zeta, tal que coseno de zeta sea igual a R y R entre -1 y 1. Entonces, este ejemplo vamos a verlo, así como está aquí. Suponga que se desea determinar todos los valores de eso. Ya lo dijeron. Caso 1. El primer caso es cuando ese resultado no está entre -1 y 1. Entonces, pues la ecuación no tendría soluciones, pues de aquí, por ejemplo, es una constante, digamos que es 8, y pues 8 no podría ser solución de coseno porque sabemos que coseno va entre -1 y 1. Eso es lo que se está aclarando en esta parte. Luego, si R es 0, R es 1 o R es -1, entonces eran eh, para ángulos cuadrantales. ¿Recuerdan eso? Con lo del círculo, es que ese círculo unitario, ese círculo trigonométrico sirve un montón para visualizar esto. Coseno da -1 en pi, pero no solo en pi, para cualquier ángulo coterminal con pi. Sí, creo que estos ejemplos no los voy a pegar por ahí. Entonces, nosotros tendríamos algo así, tenemos el círculo, ahí quedó muy feo, pero cuando coseno da -1, como coseno es x, entonces, sí, efectivamente aquí no. Con pi es que se obtiene el primer valor, el más evidente. Luego usted en serio, usted podría seguir sumando vueltas, todos los coterminales hasta en la otra dirección. Todos esos van a dar -1, no solo pi da -1. 3pi también y así. O -3pi o -pi y así. ¿Cuándo da 0? Con todos los coterminales, con pi medios y con -pi medios, da 0. Eso es arriba, en este punto de acá. Y en este punto de acá, coseno vale 0. Y cuando da 1 es cuando son todos los ángulos coterminales con 0 radianes. Ven, aquí están. Bueno, aquí está el círculo, lo hubiera hecho aquí. Pero aquí también están estos puntos y lo que hay que fijarse es en el primer valor, pues es representado por coseno. Aquí en -1, entonces son todos los ángulos que caigan aquí, su lado terminal. O sea, todos los coterminales que lleguen a este punto. Luego en este otro, entonces sería todos los que den 1 como resultado 1 y después, ¿cuál era el otro? 0. Para que dé 0, entonces tiene que estar arriba o abajo. Entonces es pi medios o menos pi medios. También es una forma fácil. Podrían decir 3 pi medios, pero y es todos estos de acá hasta llegar a ese punto. Como estamos en el... Ah, bueno, el tercer caso es cuando estamos aquí adentro. Cuando estamos entre -1 y 1. Entonces podemos aplicar la propiedad que acabamos de ver. Como es una igualdad, si aplicamos algo a un lado, lo aplicamos al otro. Así que si le vamos a aplicar arco coseno a coseno, se lo aplicamos a R. Entonces aquí tendríamos cita, ¿cierto? Con las propiedades que vimos arriba, el resultado de este lado es cita. Y el resultado de este lado, pues sería el arco coseno de R. En caso de que esté entre 0 y pi, por lo que el lado terminal de esta solución está en el primero o segundo cuadrante. Entonces, si R es positivo, entonces la solución está en el primer cuadrante, donde coseno es positivo. Si R es negativo, la solución está en el segundo cuadrante. Ok. Dice ahí que la solución general por el arco coseno nunca tendrá su lado terminal en el tercero o cuarto cuadrante. Eso no significa que no existan soluciones.
aquí es donde está el gran detalle, vean. Nosotros agarramos y nos quedamos con solo una parte de coseno. Nosotros ignoramos el resto. Y nos quedamos, a ver, ¿dónde está coseno bien? Ajá, nos quedamos con esta parte en azul. ¿Ok? Esta parte en azul va de 0 a pi. En el círculo unitario, que el círculo unitario lo pegas en esta clase, el GeoGebra. Si nosotros lo quisiéramos ver con lo del círculo unitario y nos quedamos solamente con coseno por acá, coseno, pero de 0 a pi, mejor quito esto, la gráfica, eso no, la gráfica. Bueno, vean que coseno de 0 a pi es donde nos da todos los valores, de aquí a aquí. Para nosotros lograr que fuera biyectiva, tuvimos que dejar por fuera el tercero y el cuarto cuadrante. Nuestras soluciones están aquí. Ahí. Nosotros, en el momento que hicimos esto de acá, dejamos por fuera todas esas vueltas y todo eso y nos quedamos solamente con este pedazo de acá. Este pedazo de acá en radianes va de 0 a pi. Más aquí lo voy a poner, sería una vertical, entonces es x igual a pi. Ahí está. Propiedades. Estilo. Ven, entonces de 0 a pi es primero y segundo cuadrante. Entonces tenemos una pequeña desventaja que nosotros podemos solucionar. Y les voy a decir cómo sería. Si, por ejemplo, bueno, por dicha aquí tengo este círculo para aprovecharnos de este círculo. Ustedes ya saben hacer esto realmente. Si nosotros estamos buscando, en este caso sería el arcocoseno de, de 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 arco coseno. O coseno de la menos 1, más fácil escribirlo para uno de esta forma. De menos 1 sobre raíz de 2. ¿Qué nos daría el resultado? Pues la calculadora o otra cosa o estas mismas funciones. ¿Qué nos daría el resultado de las funciones? La función nos daría un ángulo que está entre 0 y pi. Porque eso es la función. Nosotros tuvimos que agarrar esa función, desarmar lo que era todo el coseno y quedarnos solamente con una parte. Aquí están las propiedades. Por eso las propiedades aquí no es solo como aprendas estas propiedades, sino que también es entiéndalas. Entienda qué pasa al uno tomar esto así. Porque nosotros estamos tomando muy bien un valor entre menos 1 y 1. 1 sobre raíz de 2 es un valor entre menos 1 y 1. Y vamos a obtener un ángulo entre menos pi medios. Ah, bueno, estoy viendo el sen, con razón, yo esto no me calza. Pensé que el coseno estaba primero. ¿Estaba primero? No. Tangente, sí estaba primero, porque entonces aquí está. Entre 0 y pi, primero y segundo cuadrante. ¿Cuál valor obtendríamos aquí? Entre 0 y pi en la función. ¿Qué nos daría? Es menos 1 sobre raíz de 2. Eso está relacionado con aquel cuadro, con los valores de los que son ya especiales. Aquí está, lo voy a traer hasta eso. Ahí está. ¿Qué nos debería de dar? Alguien que me diga si me va entendiendo. Si no, lo bueno es que estamos en el último tema y vamos con tiempo de esta clase. Esta y esta.
Y ya se me olvidó cuándo es que hacen el examen. 23. Aquí está. 30. Ah, bueno, nada más todavía. Muchas gracias. ¿Cuál es el ángulo en el primero y segundo cuadrante? Es este. ¿De cuánto es este ángulo? Este ángulo, ¿de cuánto es? Está relacionado con 45 grados, pero vea que ese es obtuso. O sea, es mayor a 90, no es 45. Muy bien, 135 grados. Sí, lo de 45 grados son los 45 que están aquí. Pero ¿qué otra respuesta o qué otro ángulo que estemos dejando botado nos da ese mismo valor en coseno? Entonces tenemos 135 grados, pongámoslo en radianes. Bueno, dejémoslo en grados y lo ponemos en radianes a la par. A ver. Esto sería igual, o en radianes, 90 pi medios son 4, 3 pi cuartos. 3 cuartos, sí. 180 por 3 entre 4. Ajá. 3 pi cuartos. Entonces, esto es la respuesta, es 3 pi cuartos. Muy bien. Pero ahí falta todos los coterminales de ese. 3 pi cuartos. Este es el que obtenemos. Uno ahí piensa y dice, a ver, ¿cuál es el periodo de coseno? O si le vuelvo a sumar una vuelta o le resto una vuelta, obtengo el mismo valor pues sería el coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Para todos esos ángulos obtengo el mismo valor. Aquí entonces daríamos vuelta más 2 pi. ¿Ok? Porque otra respuesta es eso más 360 y otra respuesta es eso menos 360 y así. Y la que hace falta, alguien me podría decir otro ángulo que funcione, que esté en los primeros 360 grados, nada más que en la función este queda por fuera. Para obtener menos 1 sobre raíz de 2. Vamos a formular esto un poco más. Sería como decir x igual a, o más bien, coseno de x y como este pertenece entre menos 1 y 1, entonces puedo aplicar el arco coseno. Y eso nos daría que x, al aplicar coseno a la menos 1 de coseno, nos da x es igual a coseno a la menos 1 de menos 1 sobre raíz de 2. Y eso implica que x es esto
este es el resultado que obtenemos. Obtenemos un resultado en el primero y segundo cuadrante o segundo cuadrante. Pero nosotros tenemos que analizar que se le va soluciones ahí a la calculadora o se le va soluciones a las funciones y así. Como sumar dos ángulos distintos, no, no. Viendo el círculo unitario, ¿qué otro valor, qué otro punto en el círculo nos daría el mismo valor? Por ejemplo, ahí sería este punto. ¿Qué otro nos da -1 sobre raíz de 2? Entonces, X puede ser ese o X puede tener otra forma. Otra solución en otro cuadrante. ¿Qué se refiere como con inverso? No, en el cuarto cuadrante ningún valor nos podría dar coseno de -1 sobre raíz de 2. En el cuarto cuadrante coseno es positivo, entonces no podríamos obtener ese. ¿En cuál otro cuadrante podríamos obtener un coseno negativo? Primero que todo eso, ¿cuál cuadrante, en cuáles cuadrantes coseno es negativo? Ajá, muy bien, en el tercer cuadrante. ¿Y cuál sería ese ángulo? Podría ser el ángulo positivo primero. Muy bien, excelente. 225. Vean este otro valor. Este valor de acá nos va a dar el mismo coseno. Y este no nos lo da la función, porque la función nosotros agarramos un pedazo y quedó por fuera el resto. Entonces, ahí quedó. Ok, uno ya resolvió como todas las vueltas que caen aquí mismo. Todas esas vueltas que entonces uno se pone a dar aquí y vuelve a caer aquí, ya están listas. Pero ahorita lo que acabamos de resolver es este otro ángulo que no lo habíamos tomado en cuenta, ya que la calculadora, pues, o las funciones no nos lo dan. Aquí ven 45 grados. Bueno, creo que es en 45, ¿se entiende? Y entonces aquí más bien sería 225 grados, que en radianes sería a pi 1 más 1/4, 5 octavos, 1/4, más 1, 5 cuartos, 5 cuartos. Ajá. Entonces este acá es 5 cuartos de pi. Y esa solución es otro grupo de soluciones también. Ese no lo habíamos contemplado. 5 cuartos de pi y todos los coterminales, todas las vueltas que podemos dar ahí, 2k pi. Entonces todo eso forma nuestra solución. Eso ya es el cierre. Yo no sé si se están quedando un poquillo ahí como con las dudas o sí, pero es que ya después de todo lo que hemos visto, esto prácticamente es lo que viene a cerrar todo esto, porque aquí estamos usando hasta la función inversa. Entonces, aquí está la otra cosa, aquí. Vamos para abajo. Ecuaciones. Ecuaciones trigonométricas.
Esto no estoy poniendo así como toda una definición porque es más una explicación de cómo empieza uno a resolver las cosas. Ya cuando estemos en el camino y llevemos muchos ejercicios, pues yo creo que eso ayuda un montón, ¿no? Se va a entender muy bien todo y así. Entonces, mm, esto es justo lo que les decía. Si R es positivo, habrán soluciones en el primer y cuarto cuadrante. Cuadrantes. Ahorita nos quedó como R negativo. Segundo y tercer cuadrante, donde el coseno es negativo. Las del segundo cuadrante están dadas por el arco coseno. O sea, el arco coseno nos dice, toma, estas son las del segundo cuadrante. 135 grados, ya lo que serían radianes. Y todos sus coterminales. Mientras que las del tercer cuadrante deberán ser determinadas geométricamente. Es que ese es el camino, ¿ok? Hacerlo geométricamente, ir y ver si aquí, o si aquí tenemos 135 grados, con el de 225 también nos funciona, porque aquí es un ángulo de referencia de 45 y hacia abajo también, así que la misma respuesta para el coseno. Menos 1 sobre raíz de 2. Ya de ahí el ejemplo. Deberán ser determinadas. Aquí está otro ejemplo con el positivo. Vamos a verlo aquí, ¿ok? Dice, primero note que no está aquí. No está entre menos 1 y 1. Raíz de 3 sobre 2, ¿cuánto será exactamente? Raíz de 3 entre 2 es... No, ese sí estaba extrañado. Qué raro. Raíz de 3 sobre 2 está bien, por lo que las soluciones de la ecuación existen y no son cuadrantales, por lo que las soluciones buscadas deberán tener 1/4 donde el coseno sea positivo. Sí, aquí, bueno, pertenece. Fui yo el del error. Hasta ahora veo que yo está diciendo que no pertenece. Ajá, pertenece, perdón. Sí pertenece, claro, da 0,80 y algo. Por lo que las soluciones de la ecuación existen y no son cuadrantales. Si son cuadrantales es algo un poco más sencillo, porque si el coseno da -1, pues estamos en todos los coterminales con pi. Pi más kpi. Ya está la respuesta. O kpi directamente. Y ahí está la respuesta. Pero eso también es un poco más de práctica. Note que además es positivo. Entonces son dos cosas que uno tiene que fijarse. Podría ser negativo, podría ser positivo. Si es negativo, segundo cuadrante. Si es positivo, coseno primer cuadrante es positivo. Imaginándose siempre uno como el círculo unitario. Por lo que las soluciones buscadas deberán tener el lado terminal en el primero y cuarto cuadrante. Ok, primer cuadrante me refiero por lo del arco coseno y lo que pasa ahí. Cuarto cuadrante, análisis de 1, ok, esa es la determina 1. Una de las soluciones del primer cuadrante, porque esto es lo que le da en la calculadora, o sea, realmente ustedes ponen ahí, Shift Cos, no usen la calculadora en el examen, no se usa, aquí estoy nada más mostrándoles. Bueno, aquí, mira, lo puse bueno, el resultado yo lo tengo en grados, porque antes cambié esto un poco. Están 30 grados y eso es pi sextos. Esto lo que quiero demostrarles es que con esta misma idea de que las funciones están limitadas, entonces hasta las calculadoras están limitadas. Las calculadoras no están dando todos los resultados posibles. Pero bueno, ahí uno tiene 30 grados, pi sextos. Entonces, por un lado, todos los coterminales con pi sextos, o sea, esto. Pi sextos más 2 pi, recordando el periodo de coseno. Luego, uno piensa en esto, el ángulo de referencia, para ir a las del cuarto cuadrante, que tengan el ángulo de referencia igual. Eso fue lo que nosotros hicimos con este otro ejemplo. El ángulo de referencia era 45 grados, entonces tomamos 45 grados para abajo. Ahora es 30 grados, entonces es 30 grados para abajo. ¿Podría uno decir menos pi sextos? Sí, está bien, menos pi sextos y darle vueltas a eso.
O podría venirse por este lado y sería 2 menos un sexto. 11 pi sexto sería el ángulo desde aquí por el lado positivo, digamos. Tendrán el mismo ángulo de referencia. Aquí está la figura, hermosa la figura, ¿ven? Ya tenemos por un lado esto, por otro lado esto y así. También se puede usar 11 pi sextos, es lo que les estoy diciendo. De este modo, las soluciones con lado terminal en el cuarto cuadrante son todas las de la forma menos pi sextos más 2k pi. La misma idea de coterminales. Las soluciones. Bueno, mentira. Eso, conjunto solución. Bien bonito, sí. Son los X que pertenecen a los reales, tal que X es o de esta forma o X es de esta forma. Vamos a ver si aquí. Bueno, aquí lo dan así muy, muy formal. Con K que pertenece a Z. Ok, X que pertenecen a R tal que o X en esta forma o X en esta forma. Cualquiera es válida para encontrar las soluciones de esto. Que prácticamente uno lo que está haciendo aquí es calculando función inversa. Yo no sé si ustedes ven eso, pero aquí si uno está calculando el valor de X, está calculando la preimagen. Esta es la imagen y esta es la preimagen de la función. Si esta es la preimagen de la función, lo que estaríamos calculando es la imagen de la inversa. Y ese es este tema. La imagen de la inversa. Calcular imágenes de funciones trigonométricas inversas. Ya lo del dominio y codominio ya lo habíamos hablado. Calcular imágenes y resolver ecuaciones es práctica. Eso es ya sentarnos desde el principio a ver esto. Podría ser la próxima clase para después estudiar todo. Lo ventajoso aquí es que al nosotros hacer práctica de esto, estamos recordando propiedades, cosas de funciones, función inversa muy marcado ahí, los ángulos especiales, los resultados. Hasta podría ser que cambiemos un coseno por un seno por ahí para que todo quede en términos de seno, así. Es posible, entonces ya estamos en un muy buen punto con todo esto de la materia que se lo separé. Ahí está. Entonces, ¿qué falta? Bueno, ya llegamos hasta la solución. Ok, veamos. Bueno, por favor, levanten la mano a ver quiénes están entendiendo, porque en serio, esto ya es lo más pesado, es lo último. Quiero darme una idea de cómo estamos. Levanten la mano si están entendiendo 70% más de lo que he explicado. Ok. Ok, están entendiendo. No levanten, si alguien bueno, es que si alguien no se va a querer quedar por, no, quédese con la mano abajo, no importa, si alguien no entiende, o sea, ahí José y René dejen la mano abajo para apoyarse en de que no están entendiendo, no sé, no importa. O si quieren, ok, ya, eso fue muy sincero, o ya tal vez se bajó la mano solo, no sé. Bueno, está bien, digamos que dos personas, tres, tal vez no están 70% claro. Si alguien no está así muy claro, me escríbame ahorita, por favor. Ahorita estamos viendo ejercicios, ya la próxima clase nosotros vamos a hacerlos bien. Nosotros vamos a hacer todo esto y así. Ok, vean este segundo ejercicio. 50-50, ok, por eso sí levanta la mano y no levanta la mano. Está bien, excelente, ¿no? Para eso tenemos tiempo. Resuelva la siguiente ecuación. Ok, coseno de x y la imagen es, porque lo podríamos ver como una función también. En esta ecuación, el resultado es menos raíz de 3 sobre 2. Primero estará entre menos 1 y 1
sí está entre menos 1 y 1. Luego es negativo. Ok, nos ubicamos en el segundo cuadrante. Las soluciones están en el segundo cuadrante. Las que nos da el arco coseno. Las nuestras, nos fijamos en el ángulo de referencia y vamos al tercer cuadrante a buscar las soluciones extras. Perdonen, bueno, ajá. Las soluciones están en el segundo y tercer cuadrante, como ya lo dije, donde coseno es negativo. Una de las soluciones del segundo cuadrante se determina con el arco coseno. El arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2, para eso nosotros vemos la tabla. Bueno, uno se fija en raíz de 3 sobre 2. Aquí está, coseno, raíz de 3 sobre 2. La preimagen es 30 grados, pi sextos. Ese también lo pueden ir relacionando. Pi sextos, ¿ok? 5 pi sextos. Ajá, ok, ya sé por qué. Estoy pensando solamente en el de referencia. Como antes pasó algo así. Ok. Cuando uno se fija en la tabla, usted ahorita está ubicado en el segundo cuadrante y usted obtiene 5 pi sextos, entonces usted lo pone aquí, pi sextos, lo pone aquí. ¿Cuál es el ángulo en posición estándar? Recuerdan que un lado es el X positivo y después donde termina, pues es ese. Menos raíz de 3 sobre 2. Entonces eso es, pues, tiene que sumar pi. Entonces faltan 5. Aquí hay 1 y 5, 6 pi sextos y suman pi. Ese con práctica también se puede ir deduciendo. 5 pi sextos. Ahí está. Esa es la solución que nos va a dar. Nosotros le sumamos las vueltas. Ya esto empieza a hacerse un poco repetitivo. Para mí en el segundo ejemplo ya se vuelve repetitivo. Para ustedes pues hace falta ahí más ejemplos porque es un tema algo nuevo. Que ya me perdí. Es que subí a agarrar eso otra vez. A ver. Profe, Dígame. ¿puede repetir eso último? Lo de cómo verlo, sacar el ángulo en radianes de manera más rápida. Sí, claro. Vea. Aquí hay pi sextos. No siempre es así como tan visible, ¿verdad? Todo, ya sabemos como que esto en sí, un ángulo llano suma pi. Entonces, si aquí tenemos 1 de 6, faltarían 5 de 6 para obtener pues 6 de 6, que sería pi. Simplifica 6 de 6, S más S, 6 pi sextos y eso es pi. Entonces ya uno puede ir a hacer otro. Uno podría hacer el de pi cuartos. A este le hacen falta, ya hay un pi cuarto. ¿Cuántos hacen falta entonces? ¿O cuánto sería este acá? Ajá, muy bien. 3 pi cuartos. Ven, y con eso completan el 4 pi cuartos. Es así, es para completarlo un poco más sencillo, pero también uno le puede usar la calculadora, toma solo el número, a uno le resta un cuarto y obtiene 3 cuartos. Uno cuando hace esos cálculos ignora de momento el pi porque pues uno lo escribe después. Pero está ahí una pregunta. Bien. Eso ya más. Eso es avanzadísimo, no mentira. Todo haciendo lo mismo, van a ver. Entonces, 5 pi sextos. Aquí está, 5 pi sextos. Las soluciones del segundo cuadrante, todas las soluciones son de la forma 5 pi sextos más 2k pi. Y con eso obtenemos todas por las vueltas. Ahora, el ángulo de referencia de 5 pi sextos es pi sextos.
Entonces, las soluciones en el tercer cuadrante es a pi sumarle pi sextos. Porque tendríamos entonces pi sextos por acá. Y de aquí hasta aquí ya había pi. Entonces, pi más pi sextos. Y aquí podríamos escribir 6 sobre 6, como lo hacíamos hace muchos exámenes atrás, y poner 7 pi sextos. Ahí está. 6 más 1, y todo está entre 6, dividido entre 6, 7 pi sextos. O por el lado pues, de los negativos. Esto es totalmente válido y ya está. Es más fácil porque le cambian el signo y ya está. Se vienen por el otro lado y llegan al mismo punto. Podríamos optar por eso para que sea más fácil para todos. Yo es que siempre voy aquí por el lado positivo y voy sumando. ¿Cuál es lo mismo? Entonces, en este otro lado sería menos 5 pi sextos más k pi. Aquí está 7 pi sextos. Esta fue la que yo dije, más 2 k pi. Entonces, por último, las soluciones son x que pertenecen a los reales, tal que x es 5 pi sextos más 2 k pi o 7 pi sextos más 2 k pi. Y ahí obtienen uno todos los valores que hacen que el coseno valga menos raíz de 3 sobre 2. Ajá. Ok, veamos este. Si no nos queda muy claro, si no queda muy claro, y después lo repasamos. Entonces, recuerden que cuando uno tiene algo así factorizado, igualado a 0, para que esto sea 0, o este paréntesis es 0 o este paréntesis es 0. ¿Ok? O uno es 0 o el otro es 0 o ambos pueden ser 0. Entonces, eso es lo que está escrito aquí. Pero vean que esto les puede pasar y tienen que estar atentos porque si no se pueden frustrar buscando que coseno de y, por ejemplo, aquí en este caso el primer paréntesis es coseno de y más 2 igual a 0. Despejan, coseno de y igual a menos 2. Y empieza uno a pensar, ¿cómo hago el coseno para que dé menos 2? No, no le va a dar menos 2. Las imágenes están entre menos 1 y 1 para cualquier ángulo. Entonces eso no tiene solución. Nunca va a dar 0. Porque coseno de y nunca puede tomar el valor de 2, de menos 2 para que se cumpla. Menos 2 más 2, 0. Coseno está entre menos 1 y 1. No es posible que coseno sea menos 2. Esta parte no tiene soluciones. Nos enfocamos en esta. Coseno de y menos 1 igual a 0. Coseno de y igual a 1. Esto sí, y es cuadrantal. Eso uno tiene que también poder identificarlo. 1, 0 o menos 1. Son 3 números, identificarlos. Entonces, hasta pueden imaginarse. Sí, imaginárselo. Quiero decir imaginarse porque en realidad no queda tan allá. Imaginarse en donde el coseno cae y vale menos 1. Ya se me fue. 1. Justamente aquí. Aquí. 0 radianes. Más k pi. O sea, al final es k pi. Una vuelta o menos una vuelta o 2 vueltas. Ahora sí dibuja círculos bien. Y así. X igual a k pi. 0, si k vale 0, pues sería el primero, que es 0 radianes. K pertenece a Z. Ven, entonces los cuadrantales son respuestas diferentes. Los que no son cuadrantales necesitan un análisis de la otra solución, la que si estamos en el segundo cuadrante, la que está en el tercero, y si estamos en el primer cuadrante, la que está en el cuarto cuadrante. Pero cuando es cuadrantal, es simplemente ver qué nos están diciendo, si coseno vale 1, si vale 0, vale menos 1, o después seno, y así. Entonces, en este caso, las soluciones de la ecuación son cuadrantales y se puede analizar geométricamente sobre el círculo trigonométrico. Eso es preferible. Todo el mundo, cuando uno le entiende más lo del círculo, ya tiene un poco de práctica, uno se fija en el círculo y ya está.
Más sencillo. Y aquí está lo que les dije. Al final es 2kpi. Ah, yo puse kpi. Ah, sí, eran vueltas completas. Me equivoqué. Sí, porque si sumo k, caigo en -1 y -1, coseno no estamos buscando cuando sea -1, estamos buscando cuando sea 1. Entonces tengo que sumar o hay que sumar vueltas completas. Ahí se me fue ese detalle. Más 2kpi. Finalmente, la solución son y, aquí están usando y, entonces la variable es y, así que y que pertenece a R, tal que y es 2kpi. Esas son todas ahí están todas las soluciones. Y ven, ¿qué hay que hacer con este tipo de cosas? Factorizar y solucionar por aparte, como acabamos de hacer, que estaba factorizado y solucionamos por aparte.